sí, estamos ante una serie de reflexiones que hay que hacer y a la sazón de la visita de Emmanuel Macron, a la sazón de los 20 años de ese 5 de noviembre del año 2005, allá en la reunión del Mar del Plata, en esa cumbre de Mar del Plata, donde desde nuestro punto de vista se inicia el declive del imperio norteamericano y la lucha contra el colonialismo mundial. En este recuerdo hay que hablar de que esa ultraderecha, esa derecha recalcitrante que gobierna los países más allá de sus propias fronteras, ese concierto de naciones que crearon instituciones para apoderarse de los bienes y saquear los recursos y que hoy nos tienen al borde de esta catástrofe climática, como ya lo han mencionado a lo largo del programa de hoy, es un elemento importante de hacerles un llamado a ellos por ingratos. Esa derecha, esa ultraderecha que expolia los recursos naturales de los países, explota la mano de obra y que lamentablemente convierte los derechos en mercancías, estos derechos humanos convertidos en mercancías y sobre todo le da a la ciencia, a la tecnología y el desarrollo un valor no en perspectiva del beneficio para sus pueblos, sino en beneficio para la acumulación de capital. Y ese es el centro del problema. Mientras los países del bloque socialista en aquel periodo esplendoroso del siglo pasado, en el que se ponderaba el valor de uso de las mercancías, es decir, se hacían mercancías, productos cuyo valor permitían su durabilidad, su eficacia, su permanencia, que esto nos ahorraba gastos de todo tipo porque productos que duran mucho más nos ahorran climáticamente, nos ahorran gastos, nos permiten racionalizar toda la economía, a diferencia de lo que es el modelo de la ultraderecha, de este complejo militar industrial y este complejo financiero que somete a los pueblos, hace que la mercancía se convierta en ganancia y por lo tanto la obsolescencia de las mercancías y la constante y cotidiana recambio de la producción nos lleva a este modelo que daña tanto a nuestro planeta y sobre todo también que la producción de bienes, en lugar de beneficiar a la población, sirve para acumular más el capital. Hemos visto cómo China ha ganado la carrera comercial y sobre todo lograr poner en el centro del debate a sus pueblos y a los pueblos con quien ellos hacen negocio porque ciencia, tecnología, desarrollo van encaminados a mejorar la calidad de vida. Lo hemos estado viendo con el modelo a través de los años que el Partido Comunista Chino lleva con Xi Jinping y en su nuevo modelo del quinquenio, pues tenemos estos elementos fundamentales. Y es aquí donde nosotros vemos eh, cómo hay esta lucha por la guerra de las ideas para que la realidad se ajuste a los modelos hegemónicos y no a la realidad concreta y material. Vemos con orgullo y con mucho orgullo que Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, haya sido determinada persona no grata por el gobierno eh, sin legitimidad, aunque legalmente pueda estar instituido ese gobierno del Perú, que nadie votó por ellos, incluso el que hoy es presidente apenas obtuvo 6,000 votos, ni siquiera lograba ser miembro del Congreso. Sin embargo, por las leyes fujimoristas, hoy él puede estar dentro del gobierno y uno de los primeros actos de gobierno que él hizo fue poner a un halcón de Washington al frente de las Fuerzas Armadas. Este general que el día 5 fue nombrado el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, un general formado en la Escuela de las Américas y que fue representante de Perú
allá en Miami, así como lo vemos con Noboa, que está gobernando un estadounidense que gobierna en Ecuador y que también ha tenido diferendos con nuestro país, no así el pueblo ecuatoriano. El primer elemento entonces es, tenemos que estar orgullosos de que alguien de estos ingratos pueda determinar que la presidenta es una persona no grata, porque a quien debe ser grato es a los pueblos y hemos visto todas las muestras de solidaridad de los pueblos del mundo en relación con el gobierno de México, que en este sentido, como hacía las declaraciones el día de ayer, enfrentando a este poder del complejo militar industrial, decía, aquí en México no podrá ingresar Estados Unidos, no podrán haber intervenciones militares porque, como bien recordaba el himno nacional, un soldado y una soldadesca en cada hijo nos dio. Creo que eso es un elemento importantísimo que hay que mencionar. No sé qué opinan sobre eso, este, Fernanda, Aníbal. No sé si nos está escuchando ya, Sí, Adrián. escucho, escucho. Bueno, decíamos al inicio del programa que es precisamente eso lo que tendríamos que estar planteándonos, ¿no? Ponerle límites a la manera en la que producimos la energía y sobre todo pensar en que hay mucho gasto energético que se va en mantener este tipo de industrias como la del capital, la del complejo militar industrial, que es una industria que no está dedicada a la vida, sino que está dedicada profundamente a la muerte. Y lo hemos visto en las distintas guerras que han sucedido, por lo menos desde hace más de 100 años, en donde se empieza a plantear un avance científico-tecnológico para este tipo de industrias. Y bueno, ahí es donde está, yo creo, una de las grandes demandas de los distintos pueblos del mundo, enfrentar a ese capital fósil que tiene esas ramificaciones hacia el complejo militar industrial, pero también esas ramificaciones hacia el capital financiero, que es en donde lamentablemente, pero también poderosamente expresan un poder oligárquico, expresan un poder incluso monopólico y que se expresa no solamente en nuestro país, sino en distintas áreas, en donde además termina yéndose hacia la parte energética. Por ejemplo, lo dejaron muy claro en el caso de México cuando se planteó la ley de industria eléctrica. Uno de los sectores financieros como es BlackRock, ese conglomerado que implica BlackRock, tenía intereses dentro de Iberdrola, tenía intereses dentro de distintas empresas energéticas que se oponían a la transformación en México. Y ahí es donde precisamente conecta el contexto actual, el mundo en el que vivimos, en donde este capital financiero tiene expresiones de poder en nuestro país, Fernando. Parte de lo que ocurre con la presidenta me parece muy importante lo que ya nos decía Adrián. La presidenta es una persona grata ante todos los demás gobiernos. Creo que incluso aún cuando Donald Trump tiene sus tintes ahí de ser una persona que muestra bastante conflicto con nosotros, ha reconocido la labor que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y esto que ocurre ahora, como bien lo mencionaba Adrián, viene de una decisión que yo diría es completamente absurda. Lo declaraban incluso ayer. Esta declaración se basa en planteamientos no falsos, lo decían el día de ayer. Lo único que está haciendo México no es intervenir en los asuntos internos peruanos, sino que más bien están otorgando el asilo político como lo han hecho en años anteriores, Adrián. Y así es, hay que tomar en cuenta que tenemos la Convención de Caracas de 1954 y lo único que se aplicó fue eso, y un Estado libre y soberano como el de México, sin ingerir en los asuntos internos de Perú, acepta otorgarle el asilo y esperemos que eso nos lleve a buen puerto y que no vaya a desencadenar otras situaciones de crisis, porque ante la falta de legitimidad del gobierno de Perú y que lamentablemente el fujimorismo dejó una serie de leyes y normas que no permiten gobernar adecuadamente porque hemos visto que la voluntad popular constantemente pasa por encima de la decisión del pueblo expresada en las urnas para establecer estos criterios de vacancia y cuando ya las personas no les son útiles,
pues las eliminan, o aquellas que en un momento dado creen que pueden ser un riesgo para el modelo de negocios que tienen, pues son llevados mediante estos fraudes judiciales llamados guerra judicial o lawfare, como tienen ahora a Pedro Castillo, a Glantz y a muchas personas más. Betsy Chávez afortunadamente logra llegar a la embajada, logra invocar la figura del asilo, y esperemos que llegue a buen puerto esta situación y que esta figura se fortalezca en el planeta, porque ayuda enormemente a aliviar situaciones que ponen en riesgo la vida y los procesos de cada país. La decisión de cómo se gobierne Perú, cómo se mueva el pueblo peruano, pues es una decisión que compete a ellos, pero también hay una solidaridad internacional y nunca se puede hablar de que haya injerencia en los asuntos internos de un país cuando ese país ha suscrito convenciones, convenios internacionales y sobre todo instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Es decir, los gobiernos de cada país abren su soberanía para que cualquier persona en el mundo pueda tener injerencia cuando se cometen violaciones graves a los derechos humanos. Y hay que alertar sobre una situación que estamos observando y que sigue esta tónica y sigue este avance que hay que tratar de frenar. Estamos viendo cómo ya Estados Unidos empieza a golpear internamente a su población, empieza a militarizar país, y sobre todo aquellos lugares donde gobiernan en estados demócratas, viene este golpe en contra de la población y los recortes. Y hay un elemento importante, hay que mencionar esa cumbre de Mar del Plata del año 2005. Tuve la oportunidad de estar en esa ocasión allá en el estadio en Mar del Plata, donde llegaba el Tren del Alba, encabezado por Maradona. En la marcha iban todos los contingentes marchando, iba Manu Chao junto con mucha gente más, y Evo Correa, que todavía no arribaban al poder, se encontraron junto con esos gigantes que fueron Fidel, Chávez, el mismo presidente de Lula, y también el presidente Kirchner, en ese momento, cuando Chávez encara al modelo del ALCA, y ahí dice en el estadio, trajimos todos palas, todos trajimos nuestra pala porque vamos a enterrar el ALCA. Y ahí con esa frase de ALCA, ALCA, al carajo, vimos cómo efectivamente ese modelo de expoliación que pretendía Estados Unidos en esa revisión de lo que sería la doctrina Monroe pudo abortarse y dio origen al ALBA, dio origen a la CELAC, dio origen a UNASUR, que son instrumentos que hoy han servido para que los designios de Washington no hayan podido invadir Venezuela, no hayan podido acabar con Nicaragua ni con Cuba, y que hoy también México se vea beneficiado con un proceso en el que se tiene que respetar la decisión soberana del pueblo de México, y a pesar de las fuertes presiones vamos saliendo adelante. Creo que el entierro del modelo colonialista empieza ya en Mar del Plata en ese 2005, y esos ingratos, los verdaderos no gratos, que son recibidos con alfombras rojas, que son recibidos para hacer ese gran modelo de negocios. Nadie se queja, por ejemplo, decíamos cómo llegó Laura Richardson a legitimar el gobierno de Dina Boluarte o de Áñez o de Novoa, y a imponer el modelo de guerra que ellos tienen en su lucha supuesta contra las drogas, y que es el pretexto para poder saquear los recursos.